El Inter 2009-2010 empezó desde muy pronto a mostrar sus ambiciosas intenciones. En la segunda jornada del Scudetto, los nerazzurros vapulearon a su histórico rival en el derbi milanés. La escuadra interista se impondría aquel día a los rossoneri por un contundente 0-4. El Inter de Milán no tardaría en situarse en los primeros puestos del campeonato italiano. Sin embargo, los de Mourinho no tendrían tan buen inicio en la competición europea, arrancando la fase de grupos con 3 empates consecutivos. En su visita a Kiev para medirse al Dinamo, los ucranianos se adelantaron en la primera mitad con un gol de Shevchenko que dejaba a los italianos al borde del caos. A 4 minutos para el final, Diego Milito lograba un empate que se antojaba insuficiente. El Inter se volcó con toda por la victoria, y en el último minuto, después de 2 paradas del arquero local, Sneijder acudía al rescate para dar un triunfo fundamental a su equipo. Los interistas acudirían a continuación al Camp Nou con el objetivo de sellar su clasificación. Sin embargo, el Barcelona mostraría aquella noche todas sus cualidades, y con goles de Piqué y Pedro, lograba un brillante triunfo que les acercaba a los octavos de final. El Inter se jugaría su pase a la siguiente ronda en la última jornada ante el Rubin Kazán. Un gol de Samuel Eto'o a la media hora de partido adelantaba a los nerazzurris. En la segunda mitad, un misil de Mario Balotelli certificaba el triunfo en la clasificación del equipo italiano. Cumplido el primer objetivo en la Champions, el Inter siguió afianzando su liderato en la Liga italiana y avanzando hasta las semifinales de Copa tras dejar atrás a la Juventus de Turín. En el regreso de la competición europea, Inter y Chelsea miden sus fuerzas en la ida de los octavos. A los 3 minutos, Diego Milito recortaba a Terry y abría el marcador de un ajustado disparo. El Chelsea pudo empatar poco después en un lanzamiento de falta de Drogba que hizo temblar el travesaño. Al comienzo de la segunda parte, un disparo desde fuera del área de Kalou botaba ante Julio César y empataba el encuentro. La réplica interista no se hizo esperar, y 4 minutos después, Cambiaso recogía un rechazo a un disparo suyo y fusilaba a Cech, dándole a los italianos una ligera ventaja para su viaje a Londres. En Stamford Bridge se viviría un duelo lleno de tensión e intensidad. El Chelsea salió decidido a remontar la eliminatoria, pero el Inter aguantó y tras el paso por los vestuarios empezó a dominar la situación. En el minuto 77, después de recibir un gran pase de Sneijder, Eto'o marcaba con el exterior y noqueaba al Chelsea. Los nerazzurri demostraban su fortaleza y se colaban ya en los cuartos de final. En la Serie A, los hombres de Mourinho mantenían su primer puesto en la clasificación, pero notaban cada vez más el aliento de una imparable Roma que se había situado a solo un punto de distancia. En la Champions, los italianos vencerían en San Siro al CSKA de Moscú con un latigazo de Diego Milito. En la vuelta, un gol de falta de Sneijder apuntillaba a los rusos y metía al Inter en semifinales. La temporada comenzaba a entrar en su fase decisiva y los interistas se clasificaban para la final de la Copa Italia después de eliminar a la Fiorentina. Una semana después, Inter y Barcelona vivirían una de las eliminatorias más apasionantes en la historia de la Champions. A los 19 minutos, una internada de Maxwell sería rematada por Pedro al fondo de la red. El Inter se iría poco a poco recuperando del golpe y Diego Milito lanzaría el primer aviso. En el siguiente ataque local, el delantero argentino serviría a Sneijder para que este fusilase a Valdés. Al comienzo de la reanudación, un contragolpe interista sería culminado por Maicon. Con la eliminatoria en contra, el Barça se lanzó en busca del empate. Pero a la hora de partido, un cabezazo de Sneijder sería remachado a placer por Diego Milito, provocando la locura en San Siro. A partir de ahí el Inter cerraría filas y se defendería con orden, logrando un gran resultado para la vuelta en Barcelona.
Barcelona meritatamente 3-1. El Camp Nou sueña con una remontada que lleva a su equipo a la gran final del Bernabéu. El Inter tendría que resistir si quería conservar su ventaja. A los 28 minutos, el partido se complicaba para los italianos con la expulsión de Thiago Motta. Todavía restaba más de una hora de encuentro y el equipo de Mourinho se quedaba en inferioridad. Con un hombre más, el Barça empezó a apretar, pero la defensa del Inter se mostraba inexpugnable. La segunda mitad continuó con el mismo guión. Los catalanes no lograban penetrar la muralla italiana y los jugadores nerazzurros se multiplicaban en tareas defensivas. Con todo, Bojan tendría una clarísima ocasión para haber abierto el marcador. El Barcelona acabaría encontrando su gol en una magistral maniobra de Piqué que sentaba a Córdoba y batía a Julio César. Quedaban 6 minutos por delante y el Camp Nou renovó sus esperanzas. Pero el Inter se mostró sereno y lograba finalmente eliminar al campeón. La táctica de Mourinho inutilizó el fútbol del Barça y el Inter, por primera vez desde hacía 38 años, iba a estar en una final de la Copa de Europa. Pero antes de esa histórica cita, al Inter le quedaban aún 2 importantes retos por delante. El primero de ellos tendría lugar en la final de Copa ante la Roma. Un gran gol de Diego Milito poco antes del descanso le daba al conjunto de Mourinho su primer título de la temporada. En la Serie A, los nerazzurros habían conseguido aguantar el pulso con la Roma y llegaban a la última jornada del Scudetto con 2 puntos de ventaja sobre los giallorossi. El Inter visita el estadio del Siena en busca de una victoria que les dé el título de Liga. A los 57 minutos de partido, después de un jugadón de Zanetti, Milito volvió a cargar su fusil y hacía al Inter campeón del Scudetto. La escuadra de Mourinho lograba así el doblete en Italia y estaba a un solo partido de conquistar un histórico triplete. El 22 de mayo de 2010, Inter de Milán y Bayern de Múnich disputan en el Estadio Santiago Bernabéu la final de la Champions League. El encuentro se puso de cara para los interistas pasada la media hora, cuando una contra llevada por Sneijder fue culminada por Diego Milito. La sociedad argentino-holandesa pudo hacer el 2-0 antes del descanso, pero esta vez Wood rechazó el tiro de Sneijder. En la jugada inicial de la segunda parte, Julio César reaccionó bien a un disparo de Müller. Acto seguido, el Inter respondió con un remate de Pandev que hizo lucirse a Wood. Mediada la segunda mitad, un típico tiro de Robben fue brillantemente desviado por Julio César a córner. Y a los 70 minutos, el príncipe Milito quiebra a Van Buiten y cruza el balón al fondo de las mallas. El partido quedaba cerrado. Los 2 goles de Diego Milito devolvían al Inter a la cima, coronando al conjunto italiano como campeón de Europa después de 45 años y firmando un triplete para la historia.